Hola, buenas a todos. En esta nueva solución voy a explicarles muchos errores que cometen, ya sea en la primaria, secundaria, en la universidad, algunos docentes, por no decir todos, pero bueno, la cuestión es que, ¿qué cometen? Cometen que cuando van a imprimir un PDF creen que la página que dicen es la página que se va a imprimir, pero no es así. O también sucede que quieren abrir un archivo y que no tiene formato y les da error y no saben cómo abrirlo en su compu, como así también cómo hacer acentos cuando su teclado funciona mal y otras soluciones más que en general la mayoría comete. Bueno, sin más, vamos con esas explicaciones. Bien, lo primero que vamos a ver es justamente, por ejemplo, cuando tienen un archivo sin formato, o sea, como están viendo acá, directamente no les aparece con el logo, símbolo o color que en general es al que uno está acostumbrado. Entonces, si uno hace doble clic, le va a decir cómo quieres abrir este archivo, o en algunos casos le va a dar error. Entonces, cuando les aparece varias opciones, son justamente las que en general uno utiliza constantemente, o son los que más utiliza, o el propio Windows le pone por defecto en orden alfabético determinadas opciones con las que podría abrirse. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que en general sucede, y cuando les aparece sin este formato, es que se abre con PDF. O sea, bueno, la cuestión es que yo voy a hacer clic con el Adobe para que vean a ver si se abre o no, y en este caso se abre. Si no se abriría, le daría error. Bien, pasemos al otro archivo, al que tenemos acá abajo, y vamos a hacer lo mismo. Hacemos doble clic, y en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de abrir con Adobe a ver si se abre, y también se abre. Bien, entonces, ahora vamos con el otro archivo y hacemos lo mismo, tratamos de abrir con Adobe y acá, como les decía, le da error. Entonces ahora la intriga es entonces con cuál abrimos. Entonces, por defecto, en general cualquier archivo, y sobre todo cuando se comparte, se baja, se descarga desde el celular o ya sea de WhatsApp web, en general tiene este tipo de formato. Por esa razón siempre le aparece sin ningún color, forma, a pesar de que ustedes en el celular capaz lo vean con un color o un formato, pero cuando lo pasan a la compu no es así. Entonces, en este caso vamos a hacer doble clic, pero como les dije, como no se puede abrir con Adobe, entonces el segundo, que en general cuando uno le pasa un archivo es a través de Word. Entonces hacemos clic en Word y hacemos aceptar para poder ver si nos deja abrir con ese formato, y si nos deja. Entonces, ahora, si hubiese salido un error, entonces si después del segundo intento no les abre, lo que tienen que hacer es probar con la tercera opción, que aquí en general se comparte, o sea, sería el PowerPoint y luego el Excel. Entonces prueban eso y de ahí ya les va a permitir abrir. Ahora vamos al otro error que en general siempre cometen, que es justamente cuando van a imprimir, ya sea en su propia casa o ya sea en la casa de un amigo, o cuando van a imprimir a un lugar donde se imprime un archivo. En general, ¿qué sucede? Póngale que tiene este archivo, ¿no? Tiene 164. Entonces les dice, vamos al índice, que en muchos casos cuando les aparece esto es a través de un libro. También sucede cuando están armando un libro o están tratando de armar un PDF. Muchas veces también sucede esto, que es lo que voy a explicarle a continuación. Entonces, póngale que nosotros queremos imprimir la unidad 2, donde dice que supuestamente es la página 35. Entonces, si yo acá pongo, acá donde está marcando con el cursor en amarillo, ahí dice 8, pero si yo pongo que supuestamente en la 34 termina la unidad, yo pongo 34, escribo en el teclado el número 34 y luego hago un enter. Entonces, ahí, si ustedes observan, acá le está diciendo 34, pero en el archivo de su PDF dice página 33, que no coincide. Así que lo que siempre tienen que tener en cuenta es, primero, si realmente ahí termina lo que quieren imprimir, o sea, acá, esta página. Pero si no es así, o dónde comienza, en este caso la unidad 2. Entonces acá seguimos buscando capítulo 2, que sería la unidad 2. Entonces acá nos está diciendo que empieza en la página 38, acá, en esta parte, acá, 38. Pero si nosotros nos fijamos la página, que 38 no es donde comienza. Acá en esta hoja me refiero, no es en su PDF. Pero cuando ustedes mandan a imprimir, si ustedes ponen 37, no va a empezar acá, porque acá le está diciendo que es 38, sino que va a empezar, si ustedes ponen 37, va a empezar en esta página a imprimirse. Entonces
Una vez que ustedes detectan dónde comienza o dónde termina lo último que quieren imprimir, se tienen que fijar en esta parte que sería entonces la página 38 y ven a dónde termina. Y en el celular va a ser similar, o sea, en el celular le va a aparecer al costado o abajo diciéndole en qué página ustedes están moviendo. Eso es lo que ustedes tienen que anotar para poder imprimir correctamente. Ahora, otro caso que también sucede es que, por ejemplo, pónganle que ustedes tienen un Word de esta forma y tienen una imagen, o puede tener mucho más imágenes, mucho más información. Ahora, la cuestión, lo que yo les quiero explicar es que cuando ustedes vayan a imprimir y después al hacer imprimir les aparece un mensaje parecido a este, pero a donde le dice que la memoria virtual está colapsada, está llena o no hay memoria virtual suficiente, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la imagen que ustedes hayan realizado o que alguien le pasó ese archivo y tiene esa imagen, es que justamente esa imagen lo hicieron en un formato muy pesado, es decir, lo hayan hecho con el Corel. La cuestión en estos programas, en general, para tener una máxima calidad, entonces directamente no tiene esa consideración. Entonces, cuando terminan de hacer, pegan en un Word, directamente le va a dar error porque la capacidad que tiene el Word de poder procesar una determinada cantidad de imágenes es súper limitada en cuanto a la calidad. Por lo tanto, si ustedes se posicionan sobre una imagen, por ejemplo, en este caso, yo me posiciono, luego con el botón secundario del mouse, hago clic y luego con el botón primario hago propiedades, y ustedes acá donde dice tamaño, ustedes pueden observar que dice 185K. En general el Word procesa información y mantiene la capacidad de paginación o de memoria virtual donde almacena todo para poder imprimirse, el cual acá en el Word, cuando ustedes lo pegan, le va a permitir imprimir y no les aparezca ese error. Entonces, la única solución que van a tener es justamente volver a que le pasen ese archivo, pero con esa imagen reducida de tamaño, o que le pasen esa captura de pantalla del celular o de la compu. Ahora, la otra cuestión que yo quería mostrarle es justamente qué pasa cuando acá, ustedes están observando acá, no aparece eso en gris, o sea, como si no tendría margen. Pero si nosotros hacemos clic acá, directamente no aparece nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que verificar es, vamos a márgenes, hacemos márgenes personalizados, y ahí nos está diciendo que el margen superior e inferior es de 0. En este caso no queremos que sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 1 y ponemos 1. Eso es lo aconsejable. Luego hacemos aceptar y ahí nos queda nuestro margen. Ahora, la otra cuestión es cómo hacemos acento. Bien, ahí tenemos en prácticas, en solo y en único. Entonces, si nosotros vamos a nuestro teclado y presionamos la tecla Alt-Grab y después presionamos la coma, que supuestamente es esta, y le escribimos la palabra y no nos marca. Y si nosotros volvemos a hacer Alt-Grab y esta otra y luego presionamos la tecla y nos muestra otro símbolo, entonces lo que tenemos que hacer, como no podemos poner con el teclado el acento, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a poner código ASCII de esta forma y hacemos Enter. Y entonces primero que dice código ASCII, hacemos clic ahí, y luego en todos estos códigos, acá pueden observar que, por ejemplo, si yo me posiciono acá, me está diciendo que el acento es A, o sea, acá ustedes pueden observar que al costado le está mostrando qué es lo que se va a marcar o a escribir si ustedes presionan Alt más 160. Entonces, si nosotros vamos a nuestro Word, nos posicionamos en donde está A y luego hacemos lo que nos decía ahí. Entonces, esta tecla Alt, y luego tenemos que escribir al mismo tiempo 160 y suelto. Podemos ver que se hizo el acento. Para el caso de solo hacemos exactamente lo mismo. Si les aparece este cartel, directamente ustedes hacen cerrar. Entonces vamos de nuevo y buscamos, obviamente que acá tienen acento tanto, por ejemplo el O tiene para la minúscula y también tienen para la mayúscula, para poner el acento o escribir algún carácter o palabra. ¿Cómo hago para que me muestre, o sea, la extensión del formato que tiene? La forma de poder hacer que se vea ese archivo que le hayan pasado. En este caso, muchas versiones de Windows vienen ser activados, otras no. En este caso, ¿cómo hacerlo si ustedes no tienen? Entonces vamos a este equipo. Luego, cuando están en este equipo, vamos acá en la parte de arriba. Acá le dice equipo, le dice vista, administrador. Una vez que hacemos en vista,
ustedes van a la opción que acá dice extensión de nombre de archivo. Si nosotros destilamos esto y nosotros vamos a un archivo, ustedes pueden observar que acá es una imagen, pero no les aparece qué tipo de extensión es, salvo que ustedes vayan a las opciones y le digan, ponga la extensión de tipo, y entonces ahí le va a decir. Pero si no, lo que tenemos que hacer es, vamos a vista, vamos a la opción que dice extensión de archivo, hacemos clic y luego vamos nuevamente a nuestro archivo, y ahí nos muestra que este es doc, que este es JPG, etcétera, etcétera. Ahora, en otras versiones, ustedes tienen el panel de control, ponemos acá administrador, y ahí tienen que ir a la opción que dice ver las configuraciones avanzadas del sistema, y luego vamos a configuraciones, y luego ahí le tiene que aparecer la opción que dice ocultar extensión de archivos conocidos. Destilan esa opción y listo. Entonces de esa forma se van a tener este formato visible.